Bueno, ¿era necesario un proyecto para que se cumpla? ¿Tantas falencias había en el cumplimiento de la ley de alquileres? En realidad es necesario, si bien hay normativa específica desde el punto de vista del Código Civil a nivel nacional, la asociación de la que yo formo parte se constituye también a partir de la necesidad de contar con un espacio en el que se acerquen las problemáticas de los inquilinos. Ajá. En este sentido, nosotros vemos de una manera valorable el proyecto ingresado por la diputada Mendolara, porque constituye un punto de partida donde se va a poder discutir la problemática de la vivienda y el déficit habitacional que hay en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos entendidos que hay 700.000 casas en la provincia en alquiler y que no hay ningún organismo provincial o municipal que reciba este tipo de reclamos. Ahora, la ley de alquileres, ¿qué estipula concretamente con relación, por ejemplo, a situaciones que se les presentan a los inquilinos? La ley de alquileres tiene una normativa que, en definitiva, termina siendo tuitiva con respecto a los inquilinos, pero que fue prevista en otras condiciones. Ajá. A partir de, nosotros hicimos un estudio, a partir de entre el año 2001 y 2010, bajó la cantidad de propietarios, de manera que se da un proceso en las ciudades que se inquilinizan las ciudades. Entonces hay muchas más personas que están en condiciones de alquilar. O sea que está desactualizada, podemos decirlo de esa manera. De una manera desactualizada y necesita un registro en cada jurisdicción para que acerque a las partes en el momento de firmar contratos. A ver, ¿cómo es ese proceso? ¿Hay más, vos decís que ahora hay más inquilinos? ¿Por qué? ¿Por qué deja de haber tantos propietarios? ¿O es que crece la cantidad de oferta? Porque también hay más edificios. Sí, nosotros vemos que en materia de vivienda el Estado en las últimas décadas ha tenido un retroceso y ha dejado librado la iniciativa de los particulares la construcción de viviendas, de manera que se ingresan al mercado viviendas bajo las condiciones que pone el propietario o las mismas inmobiliarias. Ajá. Sí. O sea que el propietario y las inmobiliarias de alguna manera imponen las condiciones desde las cuales después se negocia el contrato. Ese es uno de los defectos porque el contrato de locación está previsto como una igualdad entre partes. Sí. Y que la situación, en realidad la situación fáctica, demuestra que es otra la realidad. Nunca es igualitaria. Y nosotros entendemos que se da una especie de contrato de adhesión en las que una parte impone las condiciones y la otra parte acepta o no, pero no puede discutir ninguna cláusula. ¿Cómo sería un contrato ideal de igualdad entre partes, digamos? ¿Sería discutible dentro de los distintos...? Claro, el inquilino no solamente podría... desde el lado económico, sino desde otras cuestiones Claro, también. es que es cierto, uno firma el contrato ya hecho, digamos. Uno debería poder intervenir en ese contrato como inquilino. Nosotros tenemos registros en los que a partir de los contratos se obliga al inquilino a renunciar a derechos básicos, como por ejemplo reclamar los arreglos dentro de una casa. Eso es algo que... Se pueden reclamar durante el primer mes de alquiler, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que es una verdad que no es tal. No, porque claro, en si realidad, la cumplen, sí. Claro, el contrato de locación se cumple mes a mes. Ajá. Y la obligación de pagar el precio es mensual, como así también la obligación del propietario de mantener la casa en buen estado. A ver, vamos con esas cosas. Vamos con las cosas que hoy un inquilino tiene como una falencia, pero que en realidad se le deberían estar cumpliendo ciertos requisitos que no se están cumpliendo. O sea, ¿en qué se está pasando por encima la voluntad del inquilino dentro de un contrato habitualmente? Nosotros vemos que hay tres partes durante la ejecución del contrato, que la primera es en el momento de la búsqueda y cuando se señan los contratos, una vivienda. Otra es durante que se da la ejecución del contrato y otra al finalizar. Bien. Al inicio del contrato, con la búsqueda, hay problemáticas tales como las señas que se entregan para alquilar un inmueble, o también el tema de ahí, digamos, la seña que se entrega, a mí me viene una persona, digamos, ¿no? Viene una persona y me dice, mira, si querés este departamento lo vas a tener que señar, y yo le tengo que dar la plata, eso está bien, digamos. Sí, la plata de un mes de alquiler, ¿o cuánto es? Sí, es un mes de alquiler, pero en la práctica se dan situaciones en las que se permite señar sobre un mismo inmueble a muchas personas. O sea que ustedes tienen registro de propietarios que han recibido señas de distintas personas por el mismo edificio, por el mismo departamento. Pero ahora, ¿qué pasa con el que no alquila? ¿Se le devuelve la seña? Se le devuelve la seña en ciertos casos. Ahí intervenimos nosotros como asociación y tratamos de intermediar entre las partes como para que se respeten los derechos. Son derechos básicos, pero
que se terminan Y yo desconociendo. como inquilino, ¿cómo me puedo cerciorar a la hora de ofrecer una seña de que esa persona no recibió otra seña previamente? ¿Se puede de alguna manera o no? Sí, eso es una cuestión de información que nosotros vemos que hay una desinformación completa por parte de los inquilinos y por eso vemos una instancia, Claro. una instancia en la que se informe y que se conozcan los derechos. Entendemos que el ejercicio de los derechos se realiza cuando uno es consciente y conoce los derechos. Bien. En el caso contrario, van Sí, a ser pero siempre... igualmente esa información me la pueden estar retaseando yo como inquilina y pueden no decirme. Y yo Sí, puedo sí. creer que soy la única que señé. Bueno, eso es difícil también. Después, ya cuando estamos en el periodo de alquiler, digamos, ya estoy viviendo en el departamento, que tengo, no sé, por ejemplo, una pared, algo que está roto y tengo que pedirle el arreglo, puedo hacerlo en cualquier momento del contrato de alquiler. ¿Cómo es ese tema? Sí, A ver. hay contratos en los que se obliga al inquilino a renunciar a esa cláusula, de manera que no puede pedir ningún tipo de arreglo y no se le reconoce al momento, si por ejemplo realiza un arreglo por cuenta propia, el propietario no lo reconoce y termina pagando todos los costos el inquilino. Otra problemática también que se da es el tema de las expensas en los consorcios, Sí. porque se cobran expensas sin tener un consorcio constituido. A ver, Además, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? que por ley de propiedad horizontal, que es Sí. una ley que rige a nivel nacional, la determinación de las expensas se debe determinar en un acta de consorcio donde el administrador y los propietarios, los consorcistas, votan a favor de la modificación de los montos. O sea que cada Claro, aumento de lo que pagamos, digamos, Sí, de lo que se sí, paga de De expensas, tendría que ser votado por el consorcio. Debe tener un antecedente, un justificativo Claro. en el consorcio mismo No, que determine sí. la suba del precio. No solo el aumento, sino también la determinación de las expensas. Uno muchas veces alquila y tiene unas expensas que son irrisorias y no entiende por qué es tan elevado el monto. Hay una clasificación importante que es son las expensas ordinarias y las extraordinarias. Al inquilino le Sí. corresponde siempre las ordinarias, que son las que se dan. Exacto. ¿Qué serían las expensas ordinarias? Los arreglos, por ejemplo, de mantenimiento del ascensor, los gastos en De limpieza. claro. En cambio, cuando, por ejemplo, se rompe una bomba de agua o hay un desperfecto grande que hace la estructura del edificio, siempre pesan sobre el propietario. Y perdón. ahora, corregime si esto es así o no. Las expensas son lo que determinan el sueldo del portero o de quién es el cuidador del lugar. ¿Puede ser? En ¿O parte del sí, encargado? en Sí. realidad las expensas cubren toda la actividad del consorcio y se incluye también el sueldo del Porque del muchas portero. veces yo creo que los porteros y los encargados de los edificios han tenido muy buenos aumentos en los últimos tiempos y recae justamente en las expensas y en el inquilino. Eso, en ese sentido, acá en la provincia de Buenos Aires no hay ningún registro, como por ejemplo en Capital, donde hay un registro de consorcios Ajá. en los que se lleva adelante un control por parte del Estado de qué tipos de actividades se realizan dentro del consorcio. En la provincia de Buenos Aires no tenemos ningún tipo y por eso es que el registro del proyecto de ley avanza también en ese sentido, de manera de llevar un control más adecuado en este tipo de... Marco, ¿sabés en qué Contratos. pienso mientras tanto en el que está mirando ahora en alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y tiene que mandar a los chicos Alquilar. a estudiar? Que la ciudad de La Plata, por ejemplo, aquí la capital de la provincia, es un lugar donde se está lleno de estudiantes, digamos, ¿no? Por temporada directamente, y que probablemente ya deben estar buscando, incluso para los que tengan que venir a Sí, estudiar sí, en el seguramente, 2015. sí. Vamos a repasar un poco digamos, cuáles son los mecanismos de los que hay que cuidarse, de qué cositas habría que prestarles un poquito más atención que otras para esta persona. Decías recién lo de la seña. ¿Está bueno buscar por internet o se puede o es recomendable que se hagan un viajecito a la ciudad de La Plata para buscar algo? Sí, se puede consultar a través de... existe el Código Civil que está digitalizado, los artículos 1200, 1201, que tratan sobre las señas. Si bien tiene un lenguaje jurídico que es bastante complejo, nosotros también nos ofrecemos, tenemos un sitio en Facebook, que es Inquilinos Platenses, y a partir de eso también recibimos consultas a través de mensajes. Sí. Pero esta gente que esté buscando algún departamento para uno de sus hijos que viene a estudiar, siempre es recomendable viajar antes Y para ver los observar, lugares, claro. digamos, o ya se puede hacer una seña, digamos, se puede determinar ya a través de internet. Digamos. Claro. Yo estoy en Azul y digo, me gusta este departamento, te lo seño vía web. Sí, ¿conviene hacer eso? No conviene porque en realidad al momento de hacer una seña es conveniente controlar la situación del inmueble, Ajá. de manera de que uno está sabiendo qué va a alquilar.
Claro, Bien. claro. Sí, hoy en internet tenemos la foto, pero bueno, no alcanza. Es mejor Es estar en el lugar. necesario, acá en la ciudad ha habido, en la inundación del año pasado, se inundaron muchas casas en las que se mantiene el mercado de alquileres sin ningún tipo de modificación, y eso pesa siempre sobre los También, inquilinos. claro, bueno, ese es un Entonces punto pesan que los hay que arreglos. prestarle atención al Sí. próximo. Y ya durante el alquiler, ¿qué es lo que tiene que estar atento? Imagino, el pibe viene, recién llega, va a estudiar y con la preocupación de ese. Es mi primer año de estudio, tengo que estar concentrado en el estudio y nada más que eso. Los padres, ¿de qué se ocupan desde su ciudad? ¿De qué se debe ocupar el chico que por ahí o la chica que por ahí se está quedando aquí estudiando? Algo importante y fundamental es, al momento de si se presenta alguna rotura, un desperfecto, hay que hacer una notificación por escrito ante el propietario o la administración, que serían alguna inmobiliaria. Ajá. Es muy importante hacerlo por escrito y que no hacerlo verbalmente, porque es como un antecedente que te sirve como para el momento de reclamar. Incluso el inquilino puede realizar las mejoras o los arreglos por cuenta propia y descontarlo del monto del alquiler, pero siempre con una notificación anterior. Bien. Claro, claro. Durante los 2 años de contrato, estás diciendo, ¿verdad? Sí. Yo quería hacer una salvedad, porque nosotros también, al principio, cuando nos conformamos como asociación, pensábamos que al ser La Plata una ciudad de estudiantes, los reclamos iban a venir por el lado de los estudiantes. Claro. Y en realidad termina siendo una parte menor de todo el universo que nos vienen acá a consultar. Nosotros vemos que hay un segmento grande de la población, jóvenes que recién se reciben y están conformando su casa, o incluso gente mayor de edad que ha estado toda su vida alquilando y que son los que mayores problemas padecen en cuanto a la locación. Ajá. Ahora, con relación al contrato, justamente que yo lo acabo de mencionar, siempre uno ya sabe que el contrato lo va a firmar por 2 años y que el segundo año siempre es más elevado, digamos. Hay un porcentaje establecido por ley y que autoriza a las inmobiliarias a que sea así. Si vamos a lo estrictamente legal, existe una provisión de indexar los precios desde el año 2001 con el problema económico que hubo general en el país. Sí. Y sin embargo, las mobiliarias se sirven de sistemas como, por ejemplo, los precios escalonados, Claro. como para evadir la prohibición de indexar. Nosotros entendemos que es algo ilegal y que pesa siempre sobre el inquilino, afectándole el ingreso. Claro. Porque nosotros vemos a partir de este año que se pactan en los contratos actualizaciones de precio cada 6 meses. Sí. Eso te comporta una determinación en Es el como precio. tener que no sabes. paritarias cada 6 meses. Claro. Y si nosotros vemos que las paritarias, por ejemplo, hay sectores que discuten el 30% como máximo de paritaria, y ese es precisamente el porcentaje que sube en los alquileres. Hay Sí, que tener sí. en cuenta sectores que no discuten paritarias y que están también subordinados al precio del alquiler que se determine. Claro, claro. Sí, además es muy diferente lo que se paga en el segundo año y de alguna manera determina también la posibilidad o no de alquilar determinado lugar, porque uno sabe que al año siguiente igual va a costarnos, digamos, afrontar ese gasto. Nosotros entendemos que es una problemática, hemos escuchado muchas veces que la problemática de la vivienda es general y que el mercado de alquileres funciona como una herramienta, y en realidad nosotros entendemos que es algo que ayuda a empeorar las condiciones de habitabilidad, porque excluye a sectores que no pueden cumplir con los requisitos que se exigen al momento de firmar un contrato. De manera que en las ciudades, en los centros urbanos, quien puede acceder a los precios más altos se queda en las buenas zonas, y quien no cumple con los requisitos termina alquilando en ¿Requisitos peores decís condiciones. económico o hay algunos requisitos excluyentes también dentro de los contratos? Hay requisitos excluyentes, como por ejemplo se solicitan recibos de sueldo que cubran el doble de lo que vale el precio del alquiler, conjuntamente ¿Eso con... para alquilar cualquier departamento dentro sí. del mercado legal de alquiler? No sé si habrá un mercado ilegal de alquiler, ¿lo hay? Lo hay, nosotros no tenemos registros, pero lo hay en peores condiciones de las que se dan dentro del mercado legal. Y dentro del mercado legal, que es el que tenemos registros, las condiciones que te ponen son estas. Digamos, vos tenés que presentar en todos los casos. Sí, recibos de sueldo, más garantías propietarias, que en muchos Claro. casos te exigen que sea de la provincia ¿Qué de es Buenos una Aires. garantía Y que es propietaria? complicado también, Es ¿no? Es algo que te iba a preguntar justamente. No muchos cuentan con una garantía de una escritura previa como para avalar que van a poder pagar, digamos. Y que en muchos casos la mayoría de la gente no puede cumplir con ese requisito y terminan firmando pagarés, que son títulos de crédito,
Y Perdón, ¿qué es una escritura? Una garantía propietaria, sí. Una garantía propietaria es una persona que tiene un bien a nombre propio y que aparece en el contrato como una garantía en el caso de incumplimiento por parte del inquilino. Ajá. Claro, el garante debe ser el dueño o quien figure como titular de la escritura, ¿verdad? Hay muchos problemas porque la mayoría de la gente que tiene una sola vivienda, en muchos casos está constituida como bien de familia y no sirve como para ser garantía. Claro, el que termina siendo garantía es, en el caso del estudiante, por ejemplo, el padre. El padre, sí. Sí, ¿no? sí cuenta con Si tiene su la casa titularidad propia. de su casa, claro. Claro, que Si no, el hijo tiene que salir a buscarla por donde Claro. no está. Vemos que a la vez en un mismo contrato se piden recibos de sueldo, garantías propietarias y se hace firmar pagarés o se entregan montos en depósito. Claro. Vemos que esas tres condiciones a la vez... ¿Se hacen esos pagarés, son pagos adelantados que se hacen? Es un título de crédito que se firma para el caso de incumplimiento o cuando finalice el contrato que tengan que hacer reparaciones, por ejemplo. Ajá. Que Claro. hay muchos casos, nos llegó un caso hace poco en el que se ejecutó un pagaré que se había entregado a la inmobiliaria por parte del inquilino y que cuando finalizó el contrato la inmobiliaria lo cedió a un abogado y se terminó Claro. ejecutando un pagaré cuando en realidad no había ningún contrato pendiente ni ninguna obligación por parte del inquilino. Ese tipo de abusos también... Complejo. Digamos, aducía a la Sí, es inmobiliaria complejo. que había arreglos que se tenía que encargar el propio inquilino. No, en este caso lo tuvo un abogado, pero la inmobiliaria se desprendió de ese pagaré cuando ya había finalizado el contrato. Marcos, quiero cerrar el contrato antes de tiempo. Me vencen a fin de año, pero me quiero ir antes. Hay que tener en cuenta que hay dos formas de finalizar el contrato. La ley de locaciones urbanas, la que prevé una finalización a partir de la cual el inquilino se puede ir sin decir ninguna causa ni por qué. Ujú. En ese caso está previsto una especie de indemnización que es de 1 mes y medio cuando se da durante el segundo año del contrato, pero a la vez también en el Código Civil existe una forma de finalizar el contrato que es cuando una de las partes no cumple con la obligación que tiene. Por ejemplo, hay personas que han rescindido contratos porque no se le han realizado las reparaciones que querían, Sí. entonces tienen que ir porque la casa no está en Claro. condiciones. Pero debe abonar esa indemnización. Y se le obliga a estas personas a pagar una indemnización cuando en realidad no procede debería. porque incluso... Pero no procede, pero debería tener algún aval judicial para no proceder, porque digamos, Claro. después imagino que se puede volver algo engorroso y yo digo, Mejor pago. Mejor le pago el mes y para no medio. tener, Claro, de inconvenientes ahí la judiciales. importancia que haya una instancia de información y de Claro. intermediación para no acudir a los órganos judiciales porque termina siendo una vía onerosa y Sí, tarda sí. mucho cuando en realidad el sustrato del reclamo es, por ejemplo, un calefón Claro. o algo que hace a una vivienda digna. Ujú. Y ahora, si no hay razones, y si yo me quiero ir porque decidí vivir en otro lado, digamos, sí estoy obligada a ese mes y medio, es legal. Hay que notificar con 60 días de anticipación Bien. y pagar esa indemnización. Siempre en el caso de que el inquilino se va sin decir ninguna causa. Ujú, ujú. Vos estás en la OMIC, ¿verdad? En la oficina que es municipal de atención al inquilino. Así es. ¿Cuáles son las denuncias o los reclamos más frecuentes con los que te has encontrado? Nosotros, bueno, estamos funcionando a partir del año 2011, mediante un acuerdo con la municipalidad. Nosotros somos una ONG que funcionamos en la oficina y que prestamos asesoramiento gratuito y personal. Sí. Y la mayoría de los casos que se nos presentan, en cuanto a los arreglos de las casas, que hay mucha negativa general de no realizar arreglos. El tema de las expensas también es un tema recurrente. Y también la devolución de los depósitos que uno entrega al momento de iniciar un contrato, que cuando finaliza siempre se busca alguna excusa como para no devolver el precio. Ajá, ajá. Eso es algo también que se repite mucho. Claro, claro. Y en cuanto a los honorarios que uno debe pagar cuando comienza a, digamos, cuando ya firma el contrato, digamos, siempre son excesivos esos honorarios, pero ¿son legales? ¿Hay reclamos con relación a eso? Tenemos muchos reclamos porque el honorario de martillero está determinado en la ley provincial de martilleros y corredores, que establece que es el 4% del monto total del contrato. Nosotros tenemos muchos reclamos en los que se cobra entre el 6 y el 7%. Eso significa en la realidad una diferencia de 3.000, 4.000 pesos, que pesan siempre sobre el inquilino, obviamente. Claro. Y con respecto a esto que nombrabas vos hace un ratito de la inundación, muchos reclamos de arreglos, propietarios que no se han hecho cargo, inquilinos que han tenido que afrontar o pasar alguna circunstancia difícil aquí en la ciudad. Sí, vemos que las mismas casas que sufrieron la inundación no se les hicieron los arreglos correspondientes. Ajá.
Y Les corresponde, digamos, al propietario le corresponde arreglar la casa o los... Las obligaciones básicas del propietario son ceder el uso y el goce de la casa y mantenerla en buen estado durante todo el contrato. Nosotros vemos que cumplen una sola obligación, que es ceder el uso y el goce, pero los arreglos no se realizan en muchos casos. En la mayoría de los casos no se realizan. Sí, no hay mantenimiento, digamos, durante esos 2 años. Y además que, digamos, al inquilino lo que, digamos, por sentido común le correspondería pagar es lo que le compete a él, digamos, cuestiones que hayan tenido que ver con reparaciones que él quiso hacer o que tuvo que hacer, digamos. Sí. Hay muchos reparos al momento. Si hay que hacer un reparo de urgencia y lo tiene que hacer el inquilino porque es de urgencia. Hay que dejar constancia. ¿Cuál es Precisamente cuando hay algún arreglo que hay que hacerlo urgente, el inquilino está facultado a realizarlo por cuenta propia y después descontarlo del precio. Siempre previamente con una notificación de manera de poner en conocimiento al propietario o al administrador de que se está realizando dicho arreglo. Perfecto. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo, desde ya muchísimos temas vinculados y ha sido muy interesante la charla. Es bueno saber que contás con esta página de Facebook, repetila si podés. Sí, es Inquilinos Platenses dentro de Facebook. Bien. Nosotros también tenemos atención gratuita los martes de 10 a 12 de la mañana. Así en la oficina, ¿verdad? Es en la oficina que está ubicada en calle 47, entre 11 y 12. Ajá. Y bueno, atendemos martes de 10 a 12 y jueves de 16 a 18 horas. Bien, y también ¿uno atendemos... puede ir espontáneamente o tiene que pedir un teléfono para si alguien, claro, por si alguien del interior por ahí está viendo y quiere algún tipo de asesoramiento también? Se pueden presentar personalmente en los horarios de atención o mediante una consulta por Facebook, por el o Facebook. Si no, Perfecto. Tenemos teléfono que es 422-3437 y 422-3439, que serán atendidos en el momento en que estamos nosotros en la oficina, atendemos también bien, consultas. perfecto. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias.